Bueno, ayer fue los 100 años de Emiliano Zapata, pero no vamos a hablar de eso. En diciembre fueron los 40 años de la muerte en combate de Gaspar García Laviana, un individuo, un señor, un cura, un comandante de la cuenca minera que murió en Nicaragua. Con esa excusa de los 40 años, Ruma nos trae un regalo, que es un cómic en asturiano sobre la vida, donde un cómic puede llegar de sintetizar la vida, los hechos y la trascendencia de una figura como Gaspar García Laviana. Una parte de esa trascendencia tiene mucho que ver, aparte de la procedencia asturiana, con la solidaridad asturiana, puesto que este hombre dejó una senda, un camino de solidaridad que en Asturias tomaron primero unos comités que se llamaron de Solidaridad con Nicaragua, cambiaron de nombre, se llamaron Comité de Solidaridad con América Latina, COSAL, alguno todavía permanece. En su época gloriosa, todas las comarcas tenían un comité de eso, incluido la comarca de Avilés, que trabajó más con Guatemala, pero en general trabajaban con Centroamérica inicialmente y después con el resto del mundo. 40 años después de Gaspar, en Asturias quedan rastros de otro tipo, muchas calles, avenidas, plazas, hasta un paseo fluvial de esos que hicieron para los prejubilados allá en La Hueria, una casa de cultura como la del Entrego, antiguo Pozo Entrego, ahora se llama Gaspar García Laviana, desde este aniversario, y otras trascendencias. Consideramos, de la gente que ha participado en los comités de solidaridad, la gente que hemos estado en Nicaragua en aquella época de agresión de los años 80, que este trabajo hermoso de Ruma Barbero pues le devuelve a la sociedad asturiana y particularmente a algunos sectores que se interesan más por este formato esa figura relevante del internacionalismo, de la solidaridad. Y lo queremos presentar hoy aquí en el Cafetón, y aquí está el autor. Adelante. Yo pensé que iba a hablar más Javier, porque Javier tiene más conocimiento sobre el terreno, además de la revolución sandinista y demás. Bueno, gracias por estar aquí, estar atentos. Yo soy Ruma, entre otras cosas soy autor de cómic. Y bueno, llevo mucho tiempo trabajando sobre todo con el tema del cómic biográfico, autobiográfico muchas veces, porque trabajo mucho a partir de experiencias propias, pero también siempre me interesó mucho hacer el cómic social, cómic político. Eso llevóme a hacer trabajos como La Chelita, que es un libro, una novela gráfica de casi 150 páginas sobre el trabajo de una collacia mía que tuvo en El Salvador en el año 92, internacionalista. Estuvo trabajando lo que fue después el informe de la Comisión de la Verdad sobre El Salvador, llamado por las Naciones Unidas. Eso fue lo que más me averó a Centroamérica, porque yo, lo que vos digo, yo no tuve por allí, digamos que yo fui la ferramenta, ¿no?, para trabajar las vivencias de esta collacia mía de Charo, y esto llevóme también a muchas presentaciones, a hacer muchas colaboraciones con gente como Javier Arjona de COSAL y con otros colectivos por Euskadi, por Navarra y demás, donde hay colectivos muy vencellados a lo que es toda la lucha centroamericana. Y entonces a partir de ahí pues también tuve un encargo parecido a este, que era sobre la vida de Betty Cariño, que era una activista pro derechos humanos de la Mixteca mexicana, que murió va 10 años más o menos, y bueno, contando toda la lucha que Betty tuvo, ¿no? Ahí estuve trabajando muy estrechamente con la hermana de Betty
documentar todo aquello. Otros libros que hice, como El viaje a la Luz, también me avero a la lucha armada que hubo en Asturias en los años 50, a la resistencia antifascista que había en Asturias, a partir de experiencias contadas por los meus vuelos de Felisa y Antón del Concello de Ponga, la relación con ellos y tal. Entonces, parece que todo eso, toda mi trayectoria va bastante engrasada para que acabara el COSAL haciéndome este encargo, ¿no? Estoy un trabajo en encargo, pero como digo siempre también yo un trabajo de encargo de un tipo de cómic, un tipo de encargo de los que me presta a hacer, ¿no? De cómic, un tipo de cómic que yo faería de todas las formas, ¿no? La figura de Gaspar García Llaviana sí que era una figura de los que tenía en mente trabajar desde el cómic, por ejemplo, también la Revolución del 34 y otra de las cosas que estaba en mente, pero bueno, Alfonso Zapico, con esa trilogía que está sacando, pues ya parece que está el trabajo fecho y entonces, bueno, deben quedando menos figuras de estos, como y el caso de Gaspar. Yo tuve de verme a la figura de Gaspar a partir de libros, a partir también de entrevistas de Chepe, que es un compañero, otro cura asturiano que tuvo con Gaspar allí en Nicaragua, que estuvimos entrevistando Javier y yo. Y fundamentalmente el trabajo mío fue resumir muchísimo todo lo que fue la vida de Gaspar. Centréme fundamentalmente en el libro Gaspar vive, un libro que salió a los ¿cuántos? 5 años puede ser, de ahí o algo menos todavía, de la muerte de Gaspar García Llaviana, un libro escrito por Manuel Rodríguez García, que era otro misionero en Centroamérica que conoció en persona a Gaspar y que hizo un trabajo de documentación muy potente, hablando con mucha gente con la que trabajó Gaspar, tanto como en su faceta como misionero, como después como guerrillero, como comandante guerrillero, gente que tuvo con él ahí hasta la muerte y demás. Entonces, fundamentalmente, sí, libro de unas 500 páginas, pues era resumiendo esa vida de Gaspar, y entonces hay que hacer un trabajo de síntesis bastante potente, porque aquí trabajábamos con 28 páginas y esto viene a darnos pues más o menos cada 20 páginas del libro de la biografía de Gaspar teníamos que resumir en una, ¿no? Entonces, digamos que la fórmula que escogimos fue de ir agarrando los momentos fundamentales de la vida de Gaspar y de ir resumiéndolo muy apretadino todo en texto y en imágenes. Para todo esto también en todo momento yo iba consultando con Javier, y ya les digo que es más conocedor de la figura de Gaspar y de la revolución sandinista, para ir contrastando fontes, para ir contrastando fechos y para que bueno, la historia tuviera el mayor rigor posible. Bueno, esta obra complementa otras muchas que ha habido mucha creatividad en este aniversario 40 de Gaspar García Llaviana. Por ejemplo, hay un foro, supongo que sabéis, de cristianos y cristianas que se llama Gaspar García Llaviana, y han hecho un tomo grueso de recopilación que se llama Gaspar García Llaviana visto desde Asturias. En alguna presentación se ha coincidido con ellos, con este sector de cristianos progresistas que siguen reclamando a Gaspar. La novela de Pilar Sánchez Vicente, no sé si lo habéis leído o lo habéis visto, Mujeres Migrantes, mete por allá unas cartas que llegan desde Nicaragua y también reivindicando la figura de Gaspar García Llaviana y otros curitas que estaban en aquella época por allá. Hay una reedición de Cantos de Amor y de Guerra, que son los poemas de Gaspar, que fue, dicen, la primera obra que publicó la Revolución Popular Sandinista. En aquel momento el ministro de Cultura, acordaros, era Ernesto Cardenal, otro curita.
Solentiname, estuvo por acá hace unos años leyendo su poema Somos polvo de estrellas, muy crítico con la situación actual de Nicaragua, 94 años, y acaba el Vaticano de devolverle el sacerdocio que le robaron o que le quitaron cuando se peleó con el otro papa, el Wojtyla. Todo eso forma parte, ¿no?, de la historia no tan lejana. Entonces hay esa reedición en Asturias, de Hoja de Lata y de Café Macondo, para ver también la obra poética de este hombre. Hay obras de teatro de él que no se han publicado ahí. Algún curita creo que de Avilés, hace muchos años, también la representó, pero no está en esa edición que no tenemos aquí ahora mismo. Yo tengo una, pero no la traje. Cantos de amor y de guerra, obra del propio Gaspar García Laviana. Así es que ha habido bastante. Luego ha coincidido que una compañera que estuvo en aquellos años 80, Josefina García, acaba de publicar también una memoria, Pasaje a Nicaragua, cuando Josefina, cuando Joaco, cuando Monse eran internacionalistas asturianos que estuvieron por allá de enseñantes, ya lo eran aquí y fueron allá de maestras y de maestros, y bueno, ha querido contar para su hija, dice, que lleva nombre Yasuara, no es el nombre Misquito, que viene de allá, ha querido contarle a través de su testimonio. Es un testimonio, pero también coincide que ha sido ahora, en enero, por lo tanto ha habido bastante creatividad. Todo eso complementa el libro que menciona Ruma, que ha sido más fuente de inspiración para ver toda la historia, que hay mucha historia, pero también está reciente, ¿no? Y dicen que se va a editar también por parte de otro grupo, una especie de ONG, así lo es, que se llama Gaspar García Laviana, que tiene sede en Gijón, y que van a editar otros poemas inéditos de Gaspar García Laviana. Así que en términos literario-artísticos hay bastante, ¿no?, que mostrar en esta época, y este cómic, este tebeo, pues yo creo que entronca perfectamente y complementa el resto para recordarnos estas figuras, ¿no?, del internacionalismo. Creo que hay muchas preguntas y... Yo tenía una, porque bueno, conozco más o menos cómo fue el proceso, ya lo has explicado, de cómo elegir cómo sintetizar la historia, que te hubiera gustado meter. Hombre, yo, anécdotas de lo que más, pensando en lo humorístico, hay una escena, sale aquí citado más o menos, lo que pasa que esto habría que hacerlo, para hacerlo bien, habría que hacer una novela gráfica, un tocho curioso y tal, pero claro, eso lleva mucho tiempo y hay que... del cómic es muy difícil vivir, entonces está pendiente. Entonces está pendiente, igual algún día, yo creo que algún día haré una novela gráfica del personaje. Pero aquí, por ejemplo, te ha contado muy apretado, que era una primera acción armada de Gaspar, llegan a un pueblo de noche y tal, y vienen a asaltar el cuartel de la Guardia Nacional, y entonces Gaspar iba así muy caliente y tiró una granada a una muria donde apuntaba que era el cuartel, y de repente empezaron a sentirse pites ahí y saltando plumes por ahí y tal, y el que era el comandante de él en ese momento dice, oye, Gaspar, que son ellos el cuartel, que en el cuartel no tienen pites, ¿eh? Esa, por ejemplo, y una anécdota curiosa. Otra, por ejemplo, y de todo lo que peleó él en una parroquia para sacar perres para la gente más pobre y demás, pues una ocurrencia también fue el hacer un combate de boxeo, ¿no? Que es un combate de boxeo de él contra el campeón nacional de boxeo de Nicaragua, que por suerte para el cura, pues no se presentó al final. El campeón de Nicaragua, nadie supo por qué. Alexis Argüello. Alexis Argüello, que fue campeón del mundo. Fue campeón. Sí, y era así. No, digo yo. Ah, no sé. Y el que conozco de Nicaragua, sí. boxeador. Sí, fue candidato a la alcaldía de Managua. Sí. Pues no me acuerdo el nombre, parece que no lo sabe. Parece que no sabe bien, ¿no? Porque creo, y comentóme Javier de aquella yo no me acordaba el nombre, pero si era Alexis Argüello, porque
eso que foi despois alcalde e tal, non sei que. Hubiera sido un pouco desequilibrado. Estuvimos repasando el libro y con eso. Alexis Argüello uno de los grandes. Sí. Pues eso, no sé, anécdotas así nada graciosas, pues sí que pueden tener estos, ¿no? Lo que sí yo creo que se ve bien en el cómic y es la evolución rápida que van teniendo tanto él como Regalado, el compañero de seminario que tuvo toda la vida al lado de él, que después tuvo menos compromiso con el frente, digamos, no llegó a agarrar las armas, pero bueno, trabajó mucho para el frente y demás. Pues ver la evolución rápida que tuvieron ellos en Nicaragua, ¿no? De mano siempre ellos abogaron por trabajar por los más probes, decían que si había alguien pasando fame en la parroquia, que no iban a mandar perres para el arzobispado, ¿no? Eso buscó ellos problemas enseguida con el arzobispado. Poco a poco fueron dando pasos trabajando más por los campesinos y tal. De ahí salió también la desesperación de Gaspar, la frase de estoy como arar en la mar, ¿no? Estoy como arar en la mar, ¿no? Por lo difícil que era el trabajo, ¿no? Y poco a poco vas viendo cómo se va comprometiendo más hasta que acaba agarrándoles armas, ¿no? Creo que eso está más o menos bien contado. Buenas tardes, Carlos. Buenos. Bienvenido. Un aplauso para Carlos. Yo le decía por una anécdota que no recuerdo ahora mismo si la habías metido o no, pero de un disparo perdido que casi cambia el curso de la historia. También, ahí con lo de la primera acción de guerra, eso de que lo primero es, después de tirar la granada al pitero y salir los pites ahí volando, pues después, como el uniforme ya era casi el mismo color que la Guardia Nacional y era de noche y tal, disparó sobre Den Pastora, que casi mata a Den Pastora y tal. Es una primera acción militar. Sí, eso más o menos ahora ahí muy resumido, digamos, eso queda pendiente para cuando tenga tiempo, cuando me toque la lotería, que primero tendría que jugar, pero y pueda dedicar todo el tiempo que quiera a hacer con este personaje. De momento está muy abreviado ahí, pero yo creo que vale la pena para conocer la vida del personaje. Dinos exactamente, o sea, ¿qué es? ¿El cómic creo que es gratuito? ¿Cómo funciona? ¿O con quién lo sacó? Aportaciones voluntarias. Aportación voluntaria. Pero es con una ONG y... No, es el Comité de Solidaridad con América Latina, que no es una ONG, es un comité, hay que diferenciar siempre, que nació precisamente de esta tesitura, ¿no? Siguiendo la influencia de Gaspar García Laviana. Las ONG, como sabéis, son los que pueden tener las mismas características, pero presentan proyectos, tienen subvenciones. El COSAL no. El COSAL es un comité internacional desde siempre. Además de, bueno, voy a hacer la pregunta de rigor, además de Brusias, Isanas y Nuberus, ¿siguientes proyectos en mente? Siguientes proyectos. Digo que eso siempre cuando presentes un cómic están preguntándote por siguientes. No, acabo de hacer uno que estuve trabajando ahí para Turismo de Xixón, un cómic para niños, otro trabajo también de encargo. Cómic para niños muy para niños. Hicieron una encuesta para los colegios de Xixón para que los escolinos escogieran cuáles eran las 7 maravillas de Xixón, que es lo que piensan ellos que tendrían que enseñar ellos a los niños que vienen de fuera. Entonces el encargo era pues con los personajes de la mitología asturiana que van percorriendo ahí esas partes de Xixón y tal, y que va a salir castellano, inglés, francés y asturiano. Eso es lo último que hice de encargo. Y estoy haciendo también unas ilustraciones para un documental sobre la memoria histórica, un documental que está muy centrado en los presos y las presas del franquismo en Asturias, gente que tuvo unos campos de concentración, gente que tuvo una cárcel,
e xente que tuvo torturada pola policía nos últimos años de la dictadura. Entón, imaginéis, despois de facer o de Gaspar e lo de les tortures, pues lo de facer esto con os pitufinos estos, pues foi unha cosa moi rara. E despois sí que tengo un proyecto propio aí arrancado, que bueno, si tengo un pouco de tiempo, pues a ver si lo sigo haciendo. Me preguntaba por volver a recuperar algo que se ha perdido desde hace mucho tiempo, que eran los aguarones. Los aguarones yo no los voy a recuperar yo solo. Eso hacíalo con un compañero, con Son, y si algún día volviera a trabajar, volver a Son a dibujar el cómic, yo estaría encantado. Y yo ahí hacía el guión y entintaba, entonces los lápices hacía los Son, ¿no? Llevo años queriéndolo, además sabiendo que hay páginas ya hechas. Sí, hay un par de historias largas ahí que quedaron de aquella medio facer, pero claro, soy del año 95, 96 o por ahí. Yo sigo queriendo ver un cohete con 24 años después, la verdad que no me apetece mucho esa línea de cómics. Estoy haciendo uno, eso, autobiográfico con, pues, falando de, vamos, una gira que hicimos con Felpeyu, unos cuantos años y tal. Hicimos una gira por Líbano y un poco las peripecias que pasaron por allí, con el trasfondo social y político que tiene el Líbano y las cosas que por allí nos pasaron. Pero eso es lo que pasa, y cuando trabajo para mí, pues y poco a poco, ya más tiempo y tal. No sé si solo es una impresión mía o es un poco verdad, pero los gráficos, los dibujantes de la cuenca tienen como una militancia especial para meterse en proyectos comprometidos. Hombre, lo que pasa es que pensándolo ahora mismo tampoco hay tanto autor de cómic de la cuenca. No, porque hay 4 ya. Ya. No, pero no, sé lo que dices. Lo que hizo Alfonso Zapico sobre lo del 34, que ha salido. Bueno, sí, Alfonso siempre tuvo compromiso político, que no me voy a meter en compromiso político, porque Alfonso quiero mucho y es muy amigo y tal, y discrepamos mucho. Y el otro que creo que te suena, y Alberto Vázquez, y de la otra cuenca, Alberto y de Mieres. Alberto lleva muchísimos años trabajando en documentar especialmente la resistencia antifranquista, toda la gente de la cuenca de él y de la otra cuenca, claro, de esos cuenques por ahí. Tiene entrevistados a muchísima gente, tiene muchos documentales muy caseros, él con los medios que tiene, que una cámara, ves que según va pasando el tiempo va teniendo mejores imágenes, va teniendo una cámara más curiosa, va sabiendo ponerla un poco más en sitio, y entonces todo eso que tenía documentado va tiempo que falando con él, porque él dibuja, trabaja mucho con vosotros, ¿no? En la Hacienda, los dibujos y tal, y eso. Y acuérdome alguna vez que venía Alberto y tal, con lo de los documentales y tal, y yo decía, tienes que hacer un cómic de esto. Y decíame él, no, pero pásatelo a ti y tal, no sé qué. Yo decía, yo no tengo tiempo, tú dibujes, tú eres el que entrevistaste a toda esta gente, tú tienes que hacerlo. Y afortunadamente, va 2 años, presentó el cómic al premio Alfonso Iglesias de cómic y ganó. Y
Hay 2 años. Lo que pasa todavía no lo acabó porque metióse en un proyecto de 200 y pico páginas. Y entonces va a quedar un proyecto, vamos, a mí préstame mucho cómo dibuja Alberto, préstame mucho cómo están quedando las páginas, un color muy guapo. Está quedando, la verdad, un trabajo impresionante, va a quedar un trabajo con una documentación muy potente de todo lo que fue esa resistencia de los cuenques, y además tomado de primera mano, ¿no? Que a mi padre de una forma un poco más diferente, pero también está de la Gutiérrez, que es de Mieres también. Y es verdad. También lo tienes, que es verdad que Sí. 1934-1937, que en principio se trabajaba una tercera parte, pero bueno, de momento no hay noticias. Sí. De otra manera, de otra manera, pero bueno, también todo tira por la misma, todo tira por la sangre, por la tierra. Hombre, inevitable que, claro, si te pones a contar historias, yo creo que lo que tienes más a mano y lo que más te... No, pienso que el dibujo de lo que más te asturiano marca, lo ¿no? un día de un sevillano. Bueno, ahí. Depende de lo que pretendas hacer ahí. ¿Más preguntas? Ay, ¿qué pasa? ¿Más preguntines? ¿Cómo te sentías dibujando coches? Esa sé que... Hombre, yo los coches y era una cosa que va años no me prestaban a dibujarlos. Salíme fatal, nunca me prestó porque nunca los dibujé ni de guante. Y ahora mismo yo de las cosas que más me prestan dibujar, sobre todo coches igual hay que tienes ahí la memoria de cuando eres niño y tal, pues coches ahí, un Renault 8 me parece que sale aquí y tal. Bueno, voy agarrando de gusto. Poco a poco voy agarrando de gusto. Chorradas, me preguntan chorrazos, ¿eh? ¿Sigues escuchando Radio 3? Entonces el cómic va a ser a la voluntad, ¿no tiene precio? Tiene mucho precio. Sí, lo hemos puesto a la voluntad porque hubo un pequeño apoyo del Ayuntamiento de Xixón y de Oviedo. Y tenemos pendientes otros apoyos, pero no se han consolidado. O sea, por eso consistieron en compra de libros y demás. Sí, compraron una cantidad, lo cual agradecemos, reconocemos. Costó trabajo, pero... Yo voy a coger uno. Y por eso se ponen a la voluntad, ¿no? Por no venderlos a un precio. No sabía. Voy a coger uno aquí, además así salgo. ¿Aquí? Sí, esa lo hice. La penúltima. Aparte, el último te ves pronto. Pronto, ¿no? Todavía. Bueno, mencionábamos antes a Zapata porque ayer fueron los 100 años. ¿Quién se acuerda aquí de Zapata? ¡Viva Zapata!, ¿no? Y porque México y Nicaragua siempre han tenido mucha relación. En aquella época de hace 100 años, los títulos de los guerreros eran de general, ¿no? Entonces Emiliano Zapata era general. Pero el general más famoso y el más importante antiimperialista de Nicaragua también era general. ¿Quién era? Comandante. No, comandante no, general. Sandino. Sandino. De Sandino viene el sandinismo, de Sandino viene Gaspar García Laviana, puesto que era comandante sandinista. En esa época ya rebajaron los grados, porque ya había sido la Revolución Cubana y ya de comandante no pasaban, ¿no? En ese momento. Eso ocurrió también en la otra revolución zapatista, donde se rebajaron un poco más y ahora son subcomandantes, ¿no? El comandante galeano, que se llama ahora el antiguo Marcos. Entonces, hay una relación ahí entre Nicaragua y México que además Sandino fue obrero minero y ha puesto un castillete de nuestro, también la flor del café, para los que han ido a cortar café en Nicaragua o otros lugares, y además porque es una hermosa flor, ¿no? la del café. Poca gente sabe que Sandino fue obrero y fue minero en México, ¿no? Antes de incorporarse
echar a los yanquis de Nicaragua, porque consiguió echarlos, y también lo asesinaron en el año 34, cuando aquí estaba ocurriendo el UHP, nuestra revolución, pues ahí estaban asesinando a Sandino, ¿no? Esa es la relación histórica que ha habido. Y posteriormente incorpora aquí Ruma una transición que es o sea, a Sandino lo matan, bueno, supongo que todo el mundo sabe un poquito de esa historia, y los yanquis que habían huido en ese momento, o se habían retirado estratégicamente, ponen una Guardia Nacional, ponen a un señor que se llama de apellido Somoza, y Somoza padre, Somoza hijo, Somoza hermano van a estar 40 años, como aquí otra gente, ¿no? 40 años, y en medio hay una acción no tan personal, pero casi personal, de Rigoberto López Pérez, que asesina, o sea, ejecuta, en los términos correctos, al dictador, ¿no? Pero ponen a otro, tiene otro familiar. Hay una enseñanza que también recoge aquí Ruma a Gaspar cuando le dicen yo quiero acabar con Somoza. Es decir, acabar con Somoza no acaba con la dictadura somocista, ¿no? Habrá que hacer una revolución. Bueno, ahí es una etapa histórica que seguramente fue puntual, pero es muy reconocida en Nicaragua, y finalmente en los años 60 se crea el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con otros movimientos de influencia, obviamente, de la Revolución Cubana, y alguna gente, o sea, la característica de Nicaragua es que ahí se incorpora mucha gente cristiana, no solamente de aquí, de nuestro país, como Gaspar y otros, sino de allá, y con una influencia de otros curitas que se habían involucrado en la guerra, como uno muy importante porque ha tenido mucha trascendencia, Camilo Pérez, Camilo en Colombia. Se dice, yo a los curas que son viejitos ahora pero que están todavía reivindicando a Gaspar, siempre les pregunto, pero la influencia de Camilo se va por otra línea, porque Camilo empuñó las armas y eso es duro, ¿no? Para alguna gente de iglesia. Gaspar también, y la confrontación va con los obispos de la época, con la jerarquía eclesiástica de la época, con aquel terremoto que hubo en el año 72 que destruyó todo Managua y quedó así hasta el año 90, nadie lo tocó. Los que fuimos en los años 80-90 vimos a Managua del terremoto del 72, Franco ayudó al Somoza de la época, y la mayoría de la ayuda que llegó de Franco quedó en manos de Somoza, eso está demostrado, y a Gaspar le tocó verlo y sufrirlo, ¿no? Que esa necesidad quedara en manos del dictador. Así que una relación ahí histórica que en el presente, volviendo al círculo, el presente de ayer de Zapata, aniversario, López Obrador, presidente progresista de los Estados Unidos mexicanos, fue a saludar a los descendientes, no sé si son nietos, bisnietos o tataranietos de Zapata, hace 100 años, y uno de ellos parece ser que le dijo, bueno, el Estado mexicano, por haber asesinado a mi pariente Emiliano Zapata, también debe una disculpa. ¿Os acordáis de la disculpa pedida la semana, hace 10 días, y que aquí alborotó a la derecha extrema y a la socialdemocracia por pedir algo que ya varios papas han hecho, ¿no? Pedir perdón por los destrozos de la colonización en esa tierra? Bueno, pues el descendiente de Zapata se lo dijo ayer o anteayer al presidente actual de los Estados Unidos mexicanos, al mismo tiempo que desde el sur de México, ese estado llamado Chiapas, donde se llaman neozapatistas o zapatistas sin más, ¿no? La guerrilla que allí hay, que está sin desarmar, aunque combatieran 12 días, pero nunca se desarmaron, siempre acordaron, y que fue durante una década también un movimiento popular muy fuerte en esta tierra asturiana, la solidaridad con Chiapas, aunque luego se olvidó, en cuanto dejaron de salir en la televisión se olvidó, pero ellos y ellas ahí siguen. Pues desde este territorio de Chiapas han llevado su caravana de solidaridad con Zapata a los 100 años y le han llamado Zapata vive, Zapata y Samir viven. ¿Quién es ese Samir? Samir es un indio nahua, radiofonista, tenía una radio comunitaria que fue asesinado ahora, en febrero, cuando ya había tomado posesión el presidente progresista López Obrador. Entonces el pasado de hace 100 años lo juntan con el presente de Samir Flores se llamaba, para reivindicar y gritar, en este caso, Zapata y Samir viven, ¿no? Con Gaspar también decían lo mismo, Gaspar vive, la lucha sigue. Queda la última. Si nadie tiene ninguna otra. Y hay una pregunta que sí que es verdad que se habla, pero no de una forma profunda.
¿Cómo tiene que ser el momento ese, o cómo fueron las tribulaciones de un cura de coger y decidir tomar las armas? O sea, ¿cómo un cura coge y dice, pues ahora ya, o sea, en vez de dar hostias voy a dar tiros? O sea, ¿cómo pasamos de... ¿Cuáles son las tribulaciones que tiene una persona, por lo que vosotros que conocéis el caso, de una forma escueta, pero cómo es el que un cura coja y diga, mira, tomar por culo un poco todo y... Lo que yo oí en las biografías de él, y es que él iba cada vez implicándose más con el frente y parecía ahí deshonesto el estar, aparte ya de moviendo armas, de consiguiendo ayudas internacionales para armas o para uniformes o tal, moviendo guerrillos para un lado para otro, convenció a mucha gente mozo de las comunidades en las que él trabajó. Cuando tuvo problemas con los gobernantes, con la dictadura y tal, al pasar a Guatemala, pues atopó a muchos rapazos de aquellos que entraban en la guerrilla por medio de él. Y entonces hoy era un come-come que tenía en la mente, que decía estos rapazos, muchos de ellos igual confíos, con familia, dice, oye, yo soy soltero y soy yo el que los convencí y tal. Fueron llevando, entiendo yo, las circunstancias y mucho también el verse comprometido de decir, tengo que dar un paso porque oye, esta gente está muriendo aquí porque yo los convencí de meterse en esta historia. Entonces, un poco por honestidad, tengo que estar también al frente con ellos. Era un poco lo que bueno, lo que saco yo en conclusión. Vamos a ver. Sí, y lo recoge también Ruma aquí, pero es la impotencia de un personaje bien intencionado que quiere cambiar alguna cosa y no le cambian nada, ¿no? Y la extrema explotación del campesinado en Nicaragua en esa época, condiciones muy extremas, difíciles de explicar. De la época aquella, cuando poníamos muchas actividades, está la película esa de Alcino y el Cóndor, no sé si lo habéis visto, de Miguel Litin, de Chile, donde refleja un poco esa extrema explotación, ¿no? de los guajes, o en ese caso de las niñas y de otros. Eso le lleva, y lo refleja en sus versos, a una impotencia. Nadie le hace caso, ni el obispo, ni el otro, ni se rompe los cuernos con todo el mundo y no hay manera. Y finalmente pues dices, esto sí, esto tiene expectativas de cambiar la situación, ¿no? El sistema, la injusticia y todo lo demás, poco a poco, pero rápidamente, tampoco es tanto tiempo, se involucra, ¿no? En el Frente Sandinista, hasta el punto de que enseguida es comandante, en los términos de que son comandantes allá, que se va a aprender a manejar el armamento a Cuba y que vuelve y en una acción en lo que llaman, parece ser el disparate o el infierno, pues muere en esa acción, ¿no? El hecho militar es lo de menos, pero hay un parecido también con Camilo Torre que mencionaba antes. Camilo había estudiado aquí en la Sorbona y bueno, tenía su prestigio, ¿no? Siendo colombiano, que venga a la Sorbona y que se meta al Ejército de Liberación Nacional. Su acción de guerra en la que muere es bastante anodina. La de Gaspar seguramente que también, ¿no? No era lo que esperaban y se especula si hubo una delación de algún campesino que fue a decirle. Bueno, el caso es que es una acción de guerra no muy brillante en la que muere, pero bueno, ahí no se va a morir, que es uno de sus versos también, ¿no? de sus poemas, a morir guerrillero, que para subir al cielo hay que morir. Bueno, eso que escribe él, en la práctica le ocurre, ¿no? de una forma no tan brillante, no es una acción de guerra como estamos acostumbrados a ver del Che y todas las acciones en Santa Clara y todo lo demás, bueno, porque tanta gente, ¿no? Muere en esas condiciones. Pero el reconocimiento que tiene en Nicaragua, estamos estimando aquí muy alto el de Asturias, este 40 aniversario, pero el de Nicaragua es mucho mayor, ¿no? Hay hospitales, hay avenidas, hay cooperativas que siguen reivindicando la figura de Gaspar porque le reconocen, ¿no? Haber dado la vida por cambiar la situación del país y no haberlo visto, que le faltaron 6 meses para ver el triunfo revolucionario, ¿no? El poema de don Pedro Casaldáliga, ¿lo habéis leído? Os lo recomiendo. Fue también a los pocos días de la muerte de Gaspar. Pedro Casaldáliga, este obispo que está viejito allá en Mato Grosso, en Brasil, de origen catalán,
Y uno de los versos de ese poema, Gaspar, hermano mío, bronco acantilado, hijo de minero, no sé cuánto, es: ¿y qué harías, Gaspar, si volvieras? Ahí está la pregunta que dice Tere. ¿Y qué harías, Gaspar, en esta época? Y cada uno lo interpretará a su manera. Efectivamente, desde mi punto de vista, duele. Yo simpatizo con lo que dijo aquí el otro curita, hoy hablamos mucho de curitas, don Ernesto Cardenal, uno de los mejores poetas. Nicaragua está lleno de poetas por todas partes. Y la mitad de ellos murieron combatiendo la dictadura somocista. Muchísimos. Poetas y poetisas. Una de ellas ahora es vicepresidenta del país. Y duele que sea vicepresidenta del país porque el manejo que tiene no coincidimos en absoluto. Y ese manejo, en términos reales, Ernesto Cardenal aquí lo expresó con propiedad, puesto que lleva muchos años señalando, ¿no?, esas inconsistencias de la pareja Ortega-Murillo, pero en el presente, en el año pasado, significan 300 y pico muertos por lo menos, y casi medio centenar de presos políticos. Esta semana han sacado algunos, porque ha empezado otra negociación, pero estamos hablando de eso, y estamos hablando de una entrega desde el año 2006, no antes. Los sandinistas gobiernan hasta el 90, acordaros. Pierden las elecciones y hay 4 gobiernos neoliberales que destruyen todo lo que se había construido. Pero vuelven en 2006 en otra alianza. ¿Con quién salían? Con Arnoldo Alemán, que había sido presidente corrupto, encarcelado, y entonces le sacan de la cárcel y se alían con ese partido. Se alían con Obando. Obando es un personaje para muchos cómics, que es el obispo cardenal que se había confrontado primero con Somoza, después se había confrontado con los sandinistas, después se abraza con los sandinistas. Y cuando viajamos a Nicaragua en 2010 o por ahí, tú ves a la entrada de la frontera el cartel donde está la vicepresidenta actual Murillo, Ortega y Obando. Nicaragua, socialista, cristiana y solidaria, era el lema. O sea, hay una alianza ahí muy peculiar. Obando murió el año pasado, pero todavía le dio tiempo a hacer una componenda. ¿Qué significa eso? A cambio, retrocedieron más de 100 años en derechos de las mujeres en Nicaragua. Es decir, derechos que se habían conseguido incluso en la época somocista, de derechos de las mujeres, retroceden por imposición de Obando y por esa alianza. Bueno, casos concretos son los hechos del año pasado, de 2018, con esa cantidad de muertos, una cantidad de exiliados y exiliadas, muchas de ellas aquí en nuestro país. Mañana hay una charla en Cambalache de una de ellas, en Cambalache de Oviedo, mujer que reivindica los derechos de las mujeres frente a la situación de Nicaragua. Entonces, efectivamente, no nos gusta la situación, nada tiene que ver. Digamos que el parteaguas es 1990, febrero, cuando se pierden las elecciones, incluso 2 meses después, porque en esa transición es cuando ocurre que se dan cuenta que no han legalizado tierras que han entregado, que no han puesto en propiedad, en manos de los sindicatos, algunas propiedades que están gestionando ya, y también, para tratar de salvar eso, pues ponen a nombre de algunos comandantes. Es lo que llaman ahí la piñata, es decir, un proceso muy feo, en lo cual algunas familias, como la gobernante, pues se aprovechan, ¿no? Y eso da lugar también a disidencias dentro. Entonces, la fecha es febrero del 90, y 2 meses después. Recuerdo que una delegación asturiana estuvo allí en agosto y ya era la primera huelga de rechazo a la Violeta Chamorro, y los gobiernos neoliberales practicaron sus políticas obvias, para eso tenían la presidencia, pero tenían también una relación, pues Nicaragua es pequeño, todo el mundo se conoce, y más esas familias de arriba, ¿no?, de Alcurnia, una cierta connivencia, ¿no?, con lo que después ha sido los 3 gobiernos que van ahora de Ortega y Murillo. Así es que sí, efectivamente, mi visión personal es bastante disidente de lo que está ocurriendo en Nicaragua, y mañana seguramente que lo reforzaremos con la gente que va a ir, mujeres de Nicaragua en Oviedo. Si hay otras opiniones las respetamos, pero haberlo visto en directo, haber estado en mi caso 3 años y medio allá y haber viajado cada poco tiempo, bueno, nos permite tener una visión de cómo ha ido cambiando, ¿no?, esa situación. Nada tiene que ver la revolución sandinista con el gobierno sandinista actual, ni de lejos. Bueno, visteisme antes, mientras paraba Javier, que estaba el programa de Educado aquí reavilando en el móvil, pero yo que estaba buscando para haceros una recomendación,
para que no me fallara a nosotros. Una recomendación de una novela gráfica acollonante que llama Los 12 nacimientos de Miguel Mármol. Miguel Mármol es un personaje salvadoreño que vivió desde la revolución de los años 30 en El Salvador hasta bueno, siguió, él ya era muy viejo, pero siguió colaborando con el Farabundo Martí, en este caso el frente. Y estuvo exiliado en Nicaragua. Estuvo exiliado en Nicaragua, estuvo preso, estuvo torturado. Bueno, de ahí lo de los 12 nacimientos, ¿no? Le fusilaron varias veces y sobrevivió. Sí, sobrevivió. Bueno, está muy. Y una novela gráfica muy bien contada por el autor donostiarra Dani Fana, que es un gran dibujante, un gran guionista, y que bueno, podéis atoparlo en la editorial Astiberri si queréis seguir afondando en esta temática y tal, y un libro muy... Y efectivamente que os dibuje ahí algo y que lo llevéis. Un buen día nos llegó a tiempo completo Gaspar, de Asturias el misionero que araba sobre la mar. De Asturias el misionero que araba sobre la mar. Logró cambiar la parroquia, sotana y confesionario, por montaña y evangelio, fusil revolucionario. Por montaña y evangelio, fusil revolucionario. Su voz por toda se oyó, por Riva Gaspar pasó,